Hola chicos, buenas tardes. ¿Cómo se encuentran? Espero que muy bien. Ok, vamos a dar inicio con nuestra presentación, con nuestra clase de semana 3 de la materia de teoría curricular. Recordemos que aquí se encuentra nuestra liga Meet. Aquí me voy a encontrar yo conectada de 6 a 8 para cualquier cuestión que quieran referente a la materia o al tema. Con gusto los voy a recibir. También van a poder registrar su participación en este apartado donde dice registro de participación académica. Van a ubicar la que diga asistencia del día 7 de agosto y contestan la pregunta o lo que se les está pidiendo. Nos vamos a ir hoy con la semana 3. Aquí en semana 3 ya viene su actividad, que es un esquema integrador. Ahorita vamos a ver de qué. También viene una presentación, que es con la que vamos a trabajar el día de hoy, que ahorita se las voy a mostrar. Y bueno, les adelanto que la semana que viene vamos a ver un examen y nuestra grabación de la clase. El proyecto integrador no va a haber. De hecho, en este momento voy a eliminar el proyecto integrador porque no lo vamos a ocupar. Ajá. Entonces, en semana 4 va a haber una grabación y nuestro examen únicamente para que podamos tener todo complejo. Ahora, recuerden que nuestras actividades, las de semana 1, 2 y 3, las tenemos que subir a más tardar el lunes 10 de agosto para que yo pueda calificar entre 11, 12 y 13 y el día 14 les pueda dar su calificación final ya cuando terminen su examen, ¿de acuerdo? Bueno, sin más por el momento, vamos a iniciar con nuestros temas del día de hoy. Déjenme presentar pantalla. Bien, vamos a hablar sobre algunos representantes teóricos y la planeación del currículo, cómo han planificado el currículum estos representantes, ¿no? Cómo han puesto un punto de vista, una visión desde su perspectiva de lo que es el currículo, ¿de acuerdo? Vamos a analizar a cada uno de ellos o los principales para ver cómo tienen estos enfoques y estas dimensiones se pueden conjuntar para trabajar un currículo en general. Ajá. Empezamos por William James Popham, ¿de acuerdo? Ahí está su foto de William. Él es un enfoque técnico y conductual. ¿Por qué conductual? Porque está basado en la parte de la conducta observable, que es el condicionamiento y el conductismo. Ajá. Él defiende un modelo curricular, perdón, centrado en el objetivo conductual y en la evaluación objetiva. O sea, digamos que está basado en el condicionamiento. Ajá. Propone que el currículum debe estructurarse, diseñarse y crearse mediante aprendizajes que puedan observarse y que puedan medirse. Ajá. Si yo veo que el alumno llega tarde todos los días, pero le pongo un condicionamiento en el que si vuelves a llegar tarde te repruebo, no te dejo entrar o no te acepto tus tareas o te bajo un punto, eso va a hacer que el alumno la siguiente vez llegue temprano, por lo cual es un aprendizaje observado. Ya observé que el alumno empezó a llegar temprano, ya observé que el alumno ya cumple con sus tareas y esto lo puedo medir a través de una escala de evaluación, ¿de acuerdo? La enseñanza se evalúa según el nivel de logro, como es en este caso, que alcanzan los estudiantes respecto a metas operativas previas, ¿no? Si yo quiero que el logro sea que el alumno llegue puntual a todas sus clases, pues entonces voy a poner un condicionamiento y a través de eso voy a observar si se modifica o no la conducta o el comportamiento. Ajá. Aquí el docente es un diseñador técnico y justamente un aplicador de estrategias instruccionales para lograr resultados concretos que más que instrucciones, yo siento que está basado en el conductismo. ¿De acuerdo? Ahora, Lawrence Stenhouse. Lawrence, él tiene un modelo con un enfoque procesual y el currículum lo ve como una investigación. Digamos que está basado en la parte del método científico, en la parte del positivismo. Ajá. Se opone al modelo de los objetivos cerrados porque concibe el currículo como un proceso continuo de investigación y prueba en el aula. Recuerden que la investigación se basa en el método científico y que el método científico es un proceso sistemático que tiene un orden, que está organizado para demostrar un objetivo. Ajá. Tiene observación, hipótesis, experimentación y análisis de resultados y una respuesta, una conclusión, un resultado. Entonces, este señor ve justamente al currículum como eso, como un proceso, ajá, como un proceso sistemático, pero que está dentro del aula. Él dice que el currículum justamente es una hipótesis de trabajo
que se valida en la práctica, o sea que puede ser difícil y diferente, porque lo que a lo mejor a ti te está funcionando, que te dice tu currículum, que enseñes, no le va a funcionar a otra persona que trabaja en una escuela rural. Y entonces por eso nos dice que es una hipótesis. Ajá. Y que ya en la práctica pues, se va a validar, o te va a decir si sí, sí me funciona tu currículum, o me va a decir no me funciona porque no tengo los recursos necesarios. Ajá. Este promueve el desarrollo del juicio crítico tanto en estudiantes como en profesores, porque justamente va a ser un poco más dinámico y más flexible. ¿De acuerdo? Aquí el rol del docente es únicamente investigador. Ajá. Y él va a reflexionar y va a evaluar toda la práctica educativa. Ajá. Y no nada más la va a reflexionar y evaluar, sino que también la puede adaptar o la puede modificar de acuerdo a la necesidad del grupo, de acuerdo a la necesidad del contexto y del ambiente. Por eso nos dice que es una hipótesis, porque no puede ser 100% el mismo currículum para todos. O sea, él está como en contra de que sea lo mismo para todos. Es diferente de acuerdo a las necesidades de los alumnos, de acuerdo a la zona, de acuerdo a la cultura, de acuerdo a la sociedad, de acuerdo a las costumbres y demás. E incluso a las posibilidades. Y es por eso que cuando el docente reflexiona, cuando el docente ya, bueno, ya reflexionó, ya estudió, ya evaluó las necesidades, puede adaptar su propio currículum de acuerdo a la práctica que requiera. ¿Ok? De ahí nos vamos con Alicia de Alba. Aquí no tengo la foto de Alicia de Alba, pero Alicia de Alba es un enfoque súper crítico, muy estructurado, pero sobre todo latinoamericano. Ella está basada justamente en esta sociedad latinoamericana porque la estudió, la analizó y con base a estas características que tienen los latinos es como desarrolla su teoría curricular. Ajá. Ella analiza el currículo desde una teoría muy crítica, como lo es la sociología, y la política educativa. O sea, nos dice justamente que la política va inmersa en lo que quieren que se les enseñe a los estudiantes. Incluso me atrevería a decir que en algunas cuestiones es similar o tiene algunas ideas parecidas a las de Paulo Freire. ¿De acuerdo? Define el currículo como la síntesis de elementos culturales, es decir, conocimientos, valores y costumbres que construyen una sociedad. Y aparte también tiene una visión política, político-educativa, ¿no? Paulo Freire tiene un libro que nos habla sobre la política y educación, en la que justamente nos dice que cómo la educación está regida o guiada por la política a través de la educación nos va a enseñar lo que queremos aprender, ¿de acuerdo? Hay un libro que se llama Política y Educación, Ensayos para Reinventar el Mundo de Paulo Freire, y justamente nos habla sobre ellos, sobre cómo esta política, de acuerdo a la sociedad, va a definir la propuesta educativa. Y ese es un ejemplo, por ejemplo, un ejemplo que tenemos aquí en México. La Secretaría de Educación Pública es una secretaría de la política, de nuestro gobierno, de nuestro estado, ¿no? Quien está dominando en este momento, gobernando en este momento. Y entonces ponen un secretario de Educación Pública que se va a encargar de modificar todos los lineamientos y requerimientos que los docentes debemos de hacer, al menos en educación básica. Y tienen que responder justamente a estos lineamientos. Y si te das cuenta, pues, ¿quién pone a este secretario de Educación Pública? Pues lo pone el presidente o la presidenta, ¿no? A través de la Cámara de Senadores y Diputados, que es como todo este consejo. Entonces tiene que ver con algo político finalmente, ¿de acuerdo? Eh, Dice que incluso aquí que se conforma una propuesta político-educativa pensada que está impulsada por diversos grupos y sectores sociales. O sea, no es una sola persona o un solo grupo de personas quienes se van a encargar de diseñar el currículo, sino varios grupos y sectores, sociólogos, psicólogos, políticos, economistas, pedagogos, arqueólogos, antropólogos, historiadores, sobre todo políticos, ¿no? Que se van a encargar de acuerdo a lo que quieren, a cómo quieren transformar esa sociedad, es lo que le van a enseñar, ¿de acuerdo? Y subraya mucho Alicia de Alba que el currículum está atravesado por luchas de poder y negociación. Y eso es lógico, ¿no? Alguna vez, no sé si han escuchado que dicen que México es obra barata de es la mano de obra barata de Estados Unidos y que nuestra educación nos está preparando para ser empleados de otras personas, para ser obreros de otros países. ¿Por qué? Porque va atravesando una negociación que le convenga de alguna manera a la parte política, a la parte de gobierno, ¿de acuerdo? Entonces, como que ella ve el currículum desde ese enfoque. Ajá. También tenemos otro punto que es la planeación y la deliberación del currículo, ¿de acuerdo?
esta parte de la planeación y la deliberación del currículum, digamos que deliberación es como cuando varias personas, varios grupos, varios sectores, varios especialistas, ajá, deliberan, es decir, platican, negocian un tema para saber cómo solucionarlo, para saber qué hacer. Es como cuando, por ejemplo, se muere el papa y se juntan todos los más cardenales y papa, bueno, todos aquellos, no sé, desconozco el clero, y se organizan todos ellos, se conjuntan, empiezan a deliberar para poder nombrar a un nuevo papa. Digamos que cuando hablamos en la parte curricular es lo mismo, hay una deliberación de varias disciplinas que se encargan de analizar esta cuestión, ¿no? Del currículo. Entonces, no solo son trámites administrativos, sino que son procesos de manera reflexiva, donde los educadores, políticos y demás disciplinas toman decisiones conscientes o deberían tomar decisiones conscientes sobre qué, cómo y para qué enseñar. Ajá. Deliberar un currículo implica pues analizar el contexto, analizar las necesidades de la sociedad, de los alumnos, las intenciones educativas, las capacidades docentes y demás. ¿De acuerdo? Aquí vamos a ver, por ejemplo, los diferentes niveles de deliberación que tenemos. Tenemos una dimensión prospectiva. En esta dimensión, la prospectiva, por ejemplo, en esta parte, es una disciplina que se encarga justamente de ver el futuro, pero no lo vamos a ver como si fuera una bola de cristal en la que una bruja, no. Digamos que dependiendo las situaciones, se prevé que a futuro haya estas cuestiones, ¿de acuerdo? Entonces, es como anticipar escenarios futuros de la sociedad y la profesión. ¿Cómo sé que las profesiones futuristas son estas y no estas? Bueno, porque a través de la prospectiva se estudia cómo se ve que esté el mundo en 50 años, ¿de acuerdo? Y esto nos va a ayudar justamente para diseñar un currículum que no solo sea para el presente, sino que nos ayude a prepararlos a ustedes, futuras generaciones, y a que ustedes preparen a sus nuevos alumnos a largo plazo, aquellas personas que puedan responder a las transformaciones tecnológicas, económicas y a las necesidades de los mundos que se nos vienen encima. ¿De acuerdo? Entonces la prospectiva es como anticiparse al futuro y prepararnos para ese futuro que tenemos. Ajá. La dimensión cultural, bueno, en esta parte, este punto, pues reconoce las diversidades culturales que existen, los diferentes saberes, las diferentes tradiciones, valores, costumbres, ideas, creencias y cómo se implementan, ¿de acuerdo? ¿Por qué en México celebramos el Día de Muertos y qué significa ese Día de Muertos para la sociedad? Ajá, ¿dónde festejan Acción de Gracias? Porque en México no es muy común la Acción de Gracias como en Rusia, por ejemplo. ¿Y cómo qué representa esa acción de gracias para esa sociedad? Si representa algo, hay una necesidad. Y si hay una necesidad, hay que atacar un aprendizaje, ¿de acuerdo? O una enseñanza. También tenemos la dimensión social. Aquí hablamos desde el punto de vista sociológico, ¿no? Alinea la oferta educativa, ajá, lo que tengo que enseñar, con las necesidades reales de la comunidad. Me decía un amigo que tengo, oye, dice cuenta que en la escuela donde él estudió en el Cebetis de Villa, 133, y me decía, pues cuando yo estudié, hace 20 años, 25 años, no existía la carrera de inteligencia artificial. Ahorita el CBT 133 de Villa tiene carrera técnica en inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo. Entonces él decía, ¿cómo es posible que hayan aumentado más? Le dije, oye, no es todo, ¿no? Yo conozco otras escuelas donde tienen educación financiera, tienen carrera técnica en comercio electrónico o e-commerce. ¿Por qué? Porque justamente están ofertando la educativa a la necesidad real de la comunidad y del país, ¿de acuerdo? Y esto va a buscar la equidad, busca la inclusión y busca que el impacto sea positivo para que podamos transformar esa sociedad en las necesidades que tenemos. La dimensión técnica, bueno, digamos que va de la mano, pero aporta este rigor metodológico, científico, pedagógico y consciente. Ajá. Y abarca estructuras de mapas curriculares como el perfil de egreso, perfil de ingreso, las estrategias de evaluación y el uso de recursos, si va a haber talleres, si no va a haber talleres, prácticas y demás. O sea, cómo voy a incluirlas, qué técnicas y estrategias voy a incluir para enseñar estos temas. ¿De acuerdo? Y pues la dimensión política, que justamente es el marco normativo institucional, es decir, eh, ¿quién va a respaldar al currículo? Legalmente tiene que tener un respaldo, ajá. ¿Y quién lo va a respaldar? Pues la política, ajá. Involucra la concentración o pues sí, la concentración de distintos actores, gobierno, directivos, sindicatos, académicos, estudiantes, y todas las leyes que le van a dar viabilidad, o sea, le van a dar eficaz y que sea confiable la propuesta. Ajá, porque cuando existe un currículo,
tiene que tener un valor legal. Si no, pues cada país, cada escuela, cada maestro haría lo que quisiera. Sin embargo, al tener un valor curricular y un valor legal, pues se tiene que tener bajo un marco normativo. Es decir, ahí se especifican las normas que la institución y los docentes y los alumnos deben de tener para la educación y cómo se va a ejemplificar. Ajá. Después tenemos la dimensión humana de la planeación curricular. Aquí entra algo bien importante. Es bien importante porque cuando hablamos de teoría curricular, y sobre todo de la parte humanista, porque nos hace que es la dimensión humana, nos dice que la planeación o el currículum no nada más se consta de llenar formatos y cumplir con contenidos académicos y ya maestra logré, o le digo a mi directora, no cumplí desde el tema 1 hasta el tema 10, sino que también se trata de colocar a las personas o a los alumnos por encima de los trámites, que sean lo más importante. Recuerden que el humanismo nos dice que el estudiante es el centro de la educación. Ajá. Y para esto tenemos dos principios fundamentales. Uno es la atención a la comunidad y el otro sería pues la superación de la visión burocrática. Ajá. Cuando hablamos de la atención en la comunidad educativa, nos dice que es colocar al centro de la educación las necesidades socioemocionales de la persona, la ética y la dignidad del individuo. Ajá. Y estas van a ir involucradas en todo el proceso educativo, con estudiantes, docentes y familias. ¿De acuerdo? Y cuando hablábamos de superación de la visión burocrática, nos dice que se trata de como que evitemos concebir la planeación o el currículum como nada más un simple trámite administrativo, un documento que tengo que cumplir, sino que es un ejercicio, ajá, que busca promover empatía, desarrollo integral del ser humano, el bienestar académico, dentro de la comunidad escolar para que cuando se inserte a lo que es la vida social, pues sepa justamente cómo ser un alumno o un individuo apto, ajá, y que le sirva a la sociedad, a la comunidad. ¿De acuerdo? Estas dimensiones nos recuerdan que detrás de cada currículum que existe, hay un objetivo, hay una evaluación, pero sobre todo hay seres humanos con que su bienestar y su dignidad son lo más importante. Ujú. Ejemplo, imaginemos que en un grupo de bachillerato o en una universidad, eh, el programa o el currículum exige entregar un proyecto final indivisible del viernes a las 11:59. O sea, mi currículum me dice que tú tienes que entregar este viernes a tal hora esta actividad. Ajá. Y es una regla rígida de trabajo extratemporáneo y si no, equivale a cero. ¿De acuerdo? El docente aplica la norma, ajá, sin escuchar razones. Eso sería como desde un punto de vista trámite burocrático. ¿De acuerdo? Y prioriza el cumplimiento del papel sobre la persona. Pero cuando lo vemos desde una dimensión humana, desde el humanismo, nos dice que el docente, pues de repente detecta que el estudiante está atravesando por una crisis personal muy severa. No sé, que sus papás se están divorciando, que falleció una familiar, que en casa pelean muchos. El punto es que está atravesando por una crisis personal muy fuerte. Ajá. Entonces, el docente busca la manera, sin regalar la calificación, porque tampoco la voy a regalar, pero busca la manera de flexibilizar, de modificar y adaptar los tiempos de entrega para ofrecer pues un ajuste razonable y que se priorice el bienestar emocional del alumno. ¿De acuerdo? ¿Eso por qué ocurre en el currículum humanista? Porque el aprendizaje es real. Ajá. No ocurre cuando aplastamos la dignidad de un estudiante por cumplir una fecha, por cumplir un formato, sino que busca cómo el currículum se va adaptando y va acompañando el desarrollo del ser humano. Ajá. Aplicar la dimensión humana significa que ante el alumno, cuando esté pasando por una situación, el docente puede ajustar la planeación para priorizar su bienestar. Y esto va a demostrar que el plan de estudios está sirviendo de manera personal y adaptativa. ¿De acuerdo? Ahora, regresando a William, recordemos que defiende un modelo curricular estrictamente centrado en los sistemas de objetivos y evaluación objetiva. Y digamos que um, un ejemplo, un profesor de ciencias naturales no les pide a sus alumnos que comprendan el método científico de forma muy abstracta. Ajá. Si seguimos a Poma, puede ser que va a redactar un objetivo conductual observable. El alumno redactará una hipótesis y registrará tres observaciones en una tabla organizada. ¿De acuerdo? Entonces, esto nos ayuda como a tener una medición objetiva. ¿Vale?
Si lo viéramos desde un ejemplo de Lauren, tendríamos un ejemplo que sería, imaginemos que un profesor diseña una secuencia didáctica para enseñar historia mediante un debate. En lugar de descartar la clase si los alumnos se desvivían en el objetivo riguroso, el docente va a analizar por qué surgió ese interés y va a ajustar la estrategia en tiempo real para evaluar qué funcionó mejor. ¿De acuerdo? Entonces, cada uno tiene un punto de vista distinto, por así decirlo. Cada uno va a manejar una perspectiva desde una dimensión o desde un enfoque muy diferente. Y esto nos va a ayudar justamente a entender que pues existen diferentes cuestiones en la parte de la deliberación. Ahora, cuando hablamos de deliberación, como lo tenemos en la diapositiva 1, que es la presentación, es importante mencionar que existen de tipos de deliberaciones, que tenemos la macro, la meso y la micro. Ajá. ¿Dónde está el de liberación? Se me perdió. Aquí está. Ajá. Cuando hablamos de deliberación, tenemos que entender que es como que todas estas disciplinas que se van a juntar. Y tenemos tres niveles de deliberación. Ajá. Tenemos primero el nivel de planeación y deliberación. Y aquí tenemos el nivel macro o el nivel político, ¿de acuerdo? Es de gran escala, donde se establecen los fines educativos y el perfil de egreso, las políticas educativas que van a guiar a una institución, a una escuela o todo un sistema educativo. Después pasamos a la deliberación nivel meso o institucional. Aquí ya es la adecuación del currículum o del plan de estudios al contexto específico de la escuela. Es lo que yo les comentaba. Aunque sea el mismo currículum en nivel macro, yo no puedo aplicar el mismo plan y estrategias y demás en una escuela rural y en una escuela urbana. Entonces aquí el nivel meso o el nivel institucional adecua el currículum al contexto específico de la escuela, donde los equipos docentes coordinan contenidos, criterios y secuencias de aprendizaje. Y por último, que es la que a nosotros nos interesa más, es la nivel micro, o nivel práctica. Esta es la deliberación que se encuentra dentro del aula. Es la planeación didáctica día a día, la planeación de la clase por clase, y ocurre cuando el docente adapta este currículum o esta planeación curricular a la realidad y a la necesidad en tiempo y reforma del alumno en este momento, tomando en cuenta pues las necesidades de los alumnos. No sé si me entienden aquí un poquito. Ok, y bueno, para concluir los temas de hoy, que son un poquito complejos porque son como diferentes puntos de vista y una situación que a lo mejor no es tan común, eh, vamos por un lado a integrar, bueno, vamos a integrar todo lo que aprendimos hoy. Por un lado, comprendimos cómo las distintas teorías le dan forma al currículum, desde lo que es el rigor de la metodología objetiva de Popham, que es como medir, la conducta, hasta la visión de Stenhouse, que entiende que el aula es un espacio de investigación, el docente es un profesional reflexivo y tiene una postura más crítica también, bueno, hasta una postura más crítica como lo hace Alicia Alba, que nos recuerda que todo currículum es una síntesis cultural que atraviesa tensiones y negociaciones. ¿De acuerdo? También, por otro lado, analizamos que la planeación y la deliberación curricular no ocurren en el vacío, sino que estas más bien están impulsadas por múltiples dimensiones. La técnica de la prospectiva para anticipar el futuro y estructurar estrategias efectivas, la social, cultural y política que nos proponen y responden a un contexto, valores y de una comunidad específica, cultura, costumbres y demás, y fundamentalmente la dimensión humana, que propone la dignidad, la ética y el bienestar socioemocional de los estudiantes, docentes y de cualquier persona que se encuentre en el proyecto o en el centro educativo. ¿De acuerdo? Entonces, valorar la aplicación del currículum justamente implica que no solo es un documento estático ni un simple trámite burocrático. El currículum es una herramienta vívida, dinámica, que cobra sentido cuando los docentes pues deliberamos de alguna manera, adaptamos y proyectamos un rigor, pero también, o sea, somos como muy profesionales, pero tenemos sensibilidad humana, ¿de acuerdo? Entonces, esos serían los temas de nuestras clases de hoy. Cualquier situación que tengan, estoy conectada con ustedes de 6 a 8. Me pueden abrir la bocinita, el micrófono, me mandan un mensajito, yo voy a estar pendiente como lo fue la clase pasada. Recordemos que nuestra actividad para semana
Ahí déjenles pongo semana 2. Ahorita les pongo la actividad de semana 2, que si no me recuerdo, aquí está. Tenemos que hacer, perdón, semana 3, un esquema integrador. ¿Ok? Déjenles presento pantalla. Vamos a hacer un esquema integrador sobre lo que es pues las aplicaciones que tuvimos hoy, las dimensiones de la planeación curricular, los tipos de currículum y la relación entre ambos conceptos, ¿vale? Cualquier duda, me mandan un mensajito. Recuerden que le tienen que agregar una portada en formato APA y unas referencias igual en formato APA. Lo pueden hacer en Canva, PowerPoint, a mano, Word, etcétera, pero no lo pueden hacer con IA, ¿vale? Cualquier cuestión, me mandan un mensajito, chicos. La siguiente semana los veo para su examen.